¿Qué tal a todos? Bueno, vamos a empezar con las clases. Esta va a ser la primera clase de pastas de baja temperatura. Antes de arrancar con los temas, les quería decir, habrán visto que subí un par de textos para que lean en el grupo de Facebook. Y bueno, la idea de eso es hacerlos pensar sobre qué es la actividad cerámica para ustedes, a ver si tenían alguna idea o no, o la tenían y ahora la modificaron, y para que comprendan que es muy importante conocer los materiales con los que uno trabaja. Y también el último texto se los puse, ya sé que es una novela de Saramago, para que sepan que no solo el conocimiento técnico es importante, por lo menos para mí. También es muy importante la experiencia. Y la experiencia que se da con el hacer, con empezar a hacer. No hablo más allá de la experiencia de los años, la experiencia de empezar a practicar lo que uno decidió. Y entonces, teniendo la base del conocimiento técnico de los materiales y el hacer, uno acorta muchísimo el margen de error que puede haber, que va a suceder trabajando. Entonces, era eso lo que les quería hacer pensar. Si quieren me pueden hacer un comentario con respecto a eso. Por otro lado, les quería decir, antes de arrancar con la clase, que todos estamos viviendo una situación muy complicada y muy diferente a lo que acostumbrábamos. Entonces, el que no pueda cursar o tenga que dejar de cursar por la razón que sea, se le complica de esta manera, lo que sea, lo único que tiene que hacer es avisarlo. Y que se entienda bien, no es que quiero que dejen de cursar, al contrario, me gustaría que sigamos y que podamos buscar la mejor manera de hacerlo, dadas las circunstancias. Pero si por alguna razón solamente me avisan, y la escuela les va a guardar el lugar para el año que viene, si es que todo vuelve a la normalidad. Esperemos que sí. Por otro lado, necesito que me contesten un par de preguntas. Necesito saber quiénes tienen materiales para trabajar en la casa, quiénes no tienen, y quiénes viven en una casa que tengan jardín donde puedan, llegado el momento, más adelante, hacer un pozo para extraer barro. No estoy hablando de un pozo grande, no se asusten, no les voy a mandar a destruir el jardín de nadie. O quizás no tienen un jardín, pero pueden salir a la puerta y hacer el pozo, porque no es muy complicado. Necesito que me contesten eso. Y la última cosa, que es muy importante, esto es una balanza. Una balanza pequeña, ahí se las muestro, que pesa desde 0,01 hasta 500 gramos. Necesito saber quiénes tienen o quiénes podrían llegar a tener. ¿Por qué? Porque más adelante, si seguimos avanzando con la teoría, vamos a pasar a la parte práctica. Ojalá que para ese entonces ya estemos en la escuela con las clases presenciales. Pero si no es así, se les va a complicar con la parte práctica. Entonces, ¿quiénes tienen balanza o quiénes pueden llegar a conseguir para dentro de un tiempo? Y comprendo claramente la situación, que es complicada para todos desde todo punto de vista. Así que bueno, contéstenme eso a modo de comentario. Yo les voy a poner un me gusta, que quiere decir que lo leí. Y bueno, y así nos vamos a ir manejando por el grupo de Facebook. Traten de no poner comentarios sociales en el grupo, porque si no se hace un lío y se pierde la idea original del grupo. Así que bueno, creo que no les tengo que decir nada más. Aclaro, que quede bien claro, no quiero que se baje nadie, pero si alguno se tuviera que bajar de las clases por X razón, lo avisa y se les guarda el lugar para el año que viene. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a ver hoy, lo que vamos a hablar hoy, es de la arcilla. La arcilla es el principal y fundamental material con el cual trabajamos. Y la arcilla, por sí sola, no es una pasta cerámica. Es parte fundamental de la pasta cerámica.
Pero la arcilla sola no es una pasta cerámica. Y fíjense que estoy diciendo pasta, no estoy diciendo masa. Es un error común al principio, cuando uno está arrancando, llamar a la pasta con la que uno trabaja, decirle masa. En realidad uno a veces le dice, pasame la pella de arcilla, pero en realidad está hablando de la pella de pasta cerámica. Pero aclaramos, no es masa. Bueno, dicho esta aclaración, también les voy a contar que la arcilla es un recurso natural renovable. La tierra siempre está produciendo arcilla. En todo caso, lo que se acaba son las vetas, algunas vetas, por ejemplo, vetas de caolines. Pero la arcilla está en constante, la tierra está constantemente produciéndola. Por otro lado, la arcilla es un material que es un material plástico. Hay arcillas que son más plásticas y hay arcillas que son menos plásticas. ¿Qué es la plasticidad? Porque yo le estoy hablando que la arcilla es un material plástico, bueno, uno puede llegar a tener una idea, pero bueno. La definición sería, la plasticidad es la propiedad que en este caso tiene la arcilla, que es en el estado correcto de humedad como para trabajarla, con el agua correcta para poder trabajarla, uno puede darle una forma y que esa forma se mantenga. De la forma original puedo llegar a una forma nueva y que esa forma se mantenga sin que se rompa en el proceso de hacerlo. Que no es lo mismo que hablar de elasticidad. Elasticidad es otra cosa completamente distinto. Piensen en un elástico, en una bandita elástica que uno le estira, le da una forma nueva, pero cuando la suelta, esa forma vuelve a la original. Con la arcilla no sucede eso. Yo puedo trabajarla en el torno cuando está en perfecto estado de humedad, en el estado ideal, y yo puedo de una pella de arcilla lograr hacer un cacharro o lo que quisiera. Y esa forma se va a mantener. La plasticidad tiene que ver, que lo vamos a ir viendo también, pero es en general los que les voy a contar ahora, la plasticidad tiene que ver con el tamaño de las partículas de arcilla. Y también tiene que ver con la materia orgánica que actúa como aglutinante y con la forma de esas partículas de arcilla. Las partículas de arcilla, para que se den una idea, tienen forma como de pequeñas laminillas muy delgadas, de forma hexagonal. Y eso hace que, junto con los otros factores y en el estado correcto, con la humedad correcta, tengan la propiedad de ser plástica. Bueno, por otro lado, cuando yo les digo arcilla, quiero que entiendan que estoy hablando de un silicato de aluminio hidratado. Acá me voy a correr un poquitito y les muestro el pizarrón. Es un silicato de aluminio hidratado. No se asusten, es la primera fórmula que les voy a mostrar y las van a ir entendiendo de a poco. Silicato porque posee sílice, alúmina porque posee óxido de aluminio y está hidratado, tiene 2 moléculas de agua. Cuando estoy hablando de agua me refiero al agua en la composición química. Yo puedo tener arcilla en polvo, seca, en terrones, no tiene agua, está seca, es un polvillo, pero químicamente tiene esas 2 moléculas de agua. El agua que uno le agrega para trabajar, para poder modelar, para poder construir una pieza, para poder hacer esculturas, lo que sea, eso se llama agua de mezcla. Y esa parte, la composición química de la arcilla, es esta, un silicato de aluminio hidratado. El origen de la arcilla. La arcilla proviene de la descomposición del feldespato. De la descomposición del granito, de la descomposición del feldespato, proviene la arcilla. El magma, que es lava que todavía no salió a la superficie terrestre, que cuando sale a la superficie terrestre es la lava que uno conoce, que luego cuando se enfría se transforma también en piedra pómez. Bueno, el magma dentro de la corteza terrestre, junto con gases que hay allí, forman la roca madre, que sería el granito. Con procesos geológicos, que hablo de procesos geológicos, estoy hablando de mucho tiempo,
y con la lluvia ácida se van transformando en el feldespato. Y el feldespato también con estos procesos pierde los alcalis y se le barre parte de la sílice y se le agregan las 2 moléculas de agua. Yo sé que por ahí no saben ni lo que es el feldespato, ni lo que es la sílice, ni lo que son los alcalis. No se preocupen. Esto es a modo informativo, ya van a ir entendiendo de qué se trata todo esto. Pero para contarles que el origen de la arcilla proviene de la roca del feldespato, del granito, que es la roca madre. Cuando las arcillas son encontradas y están depositadas en la roca de origen, en la roca madre, estamos hablando de arcillas primarias. Estas arcillas contienen impurezas, son plásticas, todas las arcillas son plásticas, y contienen también un porcentaje mayor por ahí de alúmina. Y eso hace que las arcillas sean más refractarias, estas arcillas primarias. Ya vamos a ver también lo que es, lo que es refractario. Por ahora vamos al origen de la arcilla. Cuando estas arcillas formadas en la roca madre son arrastradas y depositadas en otro lugar que no es el lugar de origen, llamamos arcillas secundarias. Las arcillas secundarias, en el camino de ser arrastradas y depositadas, se van juntando con materia orgánica, se van juntando también con hierro, y toda esa materia orgánica, que luego también es depositada con la arcilla, hace que las arcillas secundarias sean un poco más plásticas. Después, por otro lado, podemos clasificar el origen de las arcillas según sus rocas, el origen de las rocas. Tenemos rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Las rocas ígneas es lo relativo al magma, a la lava, al fuego. Digamos, es lo primero que hablábamos de las arcillas primarias, de la formación de las arcillas. Bueno, esas rocas son rocas ígneas. Las sedimentarias son las rocas que estamos hablando de las arcillas secundarias. Y las metamórficas, rocas metamórficas, es cualquiera de las dos anteriores que sufrieron transformaciones a lo largo del tiempo, procesos geológicos. No estamos hablando de procesos cortos, estamos hablando de miles de años. Por otro lado, también podemos hacer otra clasificación de las arcillas según su uso, el uso que le da la gente. Podemos hablar de arcillas comunes. Las arcillas comunes tienen un rango de cocción en el horno que va desde los 800 a 1040, 1050 grados. Estas arcillas suelen tener algunas cantidades más de fundentes, suelen tener color rojizo, pues suelen estar mezcladas con óxido de hierro. Y son las arcillas más usadas, las comunes. Después tenemos arcillas fusibles. Sí. Las arcillas fusibles son arcillas que tienen un porcentaje mayor de aluminio, eso de óxido de aluminio, y eso le da un rango mayor de temperatura. O sea que estas arcillas, al poder resistir ese rango mayor de temperatura, son un poco más refractarias. Estas arcillas son de color blanco y se suelen usar para formular, por ejemplo, pastas de grés o para lo que es la loza blanda y la loza dura. Podemos llegar lo dije o no lo dije, no me acuerdo, podemos llegar con estas, las fusibles, a 1250 grados. Las comunes habíamos hablado de 1050, ¿tá? Después tenemos otra clasificación, también según el uso, de arcillas primarias, que son arcillas que generalmente son los caolines. Son arcillas muy blancas, tienen muchísimo más contenido de alúmina, soportan más temperatura, son más refractarias y son las que se usan para la composición de la pasta de porcelana. Y luego de la horneada, luego de las cocciones,
una pieza de porcelana tiene el poro prácticamente cerrado, son menos porosas luego de la cocción. Hasta la porcelana, no sé si alguna vez vieron una tacita, una piecita de porcelana, puede llegar a ser translúcida y si uno la toca está el poro totalmente cerrado. Que no pasa eso con las arcillas comunes que les hablé hace un segundo. Las arcillas comunes suelen ser más porosas y tienen más absorción. Luego de horneado uno puede ver lo puede sentir el poro, o sencillamente luego de horneado una pieza la sumergís en agua y te das cuenta que todavía sigue absorbiendo agua. Hasta con la lengua uno se puede dar cuenta. Si uno apoya la lengua en una pieza que fue horneada a menor temperatura o que no llegó a la temperatura de madurez de la pasta, también puede pasar eso, la lengua se queda como pegada porque está porosa. Si vos apoyás la lengua en una pieza de porcelana, patina la lengua, no se te pega. Háganlo si quieren, no estoy tan loca, es una realidad eso. Bueno, volvamos. Después también tenemos, según el uso, arcillas refractarias. Estas arcillas refractarias, según el uso, se usan para placas de horno, pilares y soportes de los hornos. Pueden soportar choques térmicos y pueden soportar sucesivas horneadas. Y después la última, que es una parte muy importante también, son los que llamamos barros locales. Los barros locales son limos que tienen un porcentaje bastante variable también de arcilla. Y estos limos pueden ser trabajados. Hay que hacer el análisis correspondiente para poder trabajarlos y llegar a un buen punto, un objetivo final. Estos limos tienen mucha materia orgánica. Generalmente están cerca en las costas de los ríos, lagunas, pantanos, en casi toda lo que es llanura van a encontrar esos limos. Que es lo que yo les decía, bueno, me estoy yendo de tema, volvamos. Los limos. Y son muy plásticos, muy plásticos. Y son de un rango menor de temperatura para cocción. Por ejemplo, son los ladrillos comunes rojos están hechos de esto, igual que las tejas. Y bueno, a mí me parece que por ser la primer clase estamos arrancando bien. Recuerden, si tienen una pregunta que hacerme, algo que no se entendió, que no lo expliqué por ahí también, la cámara te intimida un poco por ahí, entonces por ahí hay alguna cosa que no la dije bien, me la comentan. Y yo la leo, les voy a poner me gusta y a la clase siguiente, cuando me esté filmando, voy a estar respondiendo las preguntas, consultas, lo que sea que ustedes quieran decirme. Así que bueno, repaso. Arcilla, material plástico. Es un silicato de aluminio hidratado. El origen geológico proviene del feldespato, que proviene del granito. Podemos dividirlas primarias, secundarias, también podemos dividirlas, depende de la roca de origen, y también podemos hacer esta clasificación según el uso que se le suele dar. Así que bueno, espero haber sido clara, espero no haber sido muy pesada, así que bueno, les voy a tratar, que es la parte que me falta porque estoy media complicada, de armar unos PDFs, estoy en eso, pero se me complica con la máquina. No se preocupen porque yo les voy a ir mandando de a poco, a medida que pueda, lo que vamos dando por clase. Igualmente ustedes tienen el video que les quedan y lo pueden ver todas las veces que quieran. Así que bueno, me despido por hoy y nos vemos el lunes que viene. Cuídense.